Tremendo golpe del presidente de la República a estos miembros congresistas de la extrema derecha en Antioquia, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, pide de manera contundente que sean expulsados. Además, Petro también responde a aquel que fue ministro de Iván Duque y de manera contundente le dice, usted hace parte de ese nido de ratas que ayudaron al atraco al Estado colombiano. Pues miren, irresponsable y cómplice del mayor atraco al Estado, presidente Petro le responde a exministro José Manuel Restrepo. Y miren cómo el presidente Petro le dijo, como irresponsable máximo, llamó Gustavo Petro al exministro José Manuel Restrepo, luego de los señalamientos que hizo contra el presidente frente a las declaraciones del fraude en la nueva EPS. El exministro cuestionó al presidente por las cifras que entregó sobre la entidad y el alto mandatario salió a defenderse acusándolo de haber llevado a Colombia al déficit. Irresponsable máximo después de hacer que Colombia fuera el único país del mundo que pidiera un crédito al Fondo Monetario Internacional por 5.000 millones de dólares, pagadero en 3 años. Le entregó como subsidio a los usuarios de la gasolina un subsidio de 70 billones de pesos y condujo al país al déficit, el peor error fiscal de la historia de Colombia. El alto mandatario señaló que le toca a este gobierno responder por ese error del exministro y puntualizó que la administración siguiente tendrá que seguir para saldarlo. Además, volvió a nombrar el fraude en la nueva EPS y reiteró en qué taparon el desfalco. Les pasaron 12 millones de facturas por debajo de las narices a la nueva EPS y no se dieron cuenta. Como eran los amigotes políticos, miraron para otro lado. Miren esto, señores. Por eso es que no alcanza la plata en Colombia, porque sacaron una millonada, señores. ¿Y quién le ha tocado responder? Pues desafortunadamente le tocó el guante, le tocó bailar con la más fea al presidente Petro. Y después salen estos opositores disque inteligentes diciendo, si a Petro le hemos girado una millonada, un poco de recursos, yo no sé qué, yo no sé cuánto y aquello. Pero olvidan que han dejado al país en una miseria total. Ahí sí olvidan todo, señores. Olvidan absolutamente todo estos miembros de la extrema derecha en Colombia. A tal punto que el presidente de la República de manera contundente pide expulsar a toda la bancada antioqueña en el Congreso. Y esto desató una lloratón por parte de Federico Gutiérrez, pues el alcalde de Medellín criticó en este caso la gestión del gobierno nacional en Antioquia y supuestamente dijo, se va terminando el gobierno y no hiciste nada, porque sabe muy bien que el presidente de la República está detrás de esos mafiosos amigotes que tiene Federico Gutiérrez y está asustado porque se le va a acabar los multimillonarios negocios. El presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a la bancada antioqueña del Congreso. Y ojo, aseguró que para el 2026 debería renovar debido a su respuesta. O sea, que chao con adiós a estos miembros del Centro Democrático que tanto daño le han hecho a Colombia. Articulación con las mafias. Este es el comentario que molestó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego que le respondió y cuestionó al presidente por esta gestión. Petro pide de manera contundente y sagaz, chao con adiós a esta gente. No le gusta para nada a Federico Gutiérrez, señores. Está totalmente asustado. ¿Qué decía el presidente? Antioquia
debe renovar su representación parlamentaria. ¿Por quién? Por campesinos, negritudes, gente del trabajo y jóvenes. Últimamente, mucha articulación con las mafias, lo que trajo una innovación en ciencia política, la gobernanza paramilitar. Quiero que vuelva a la Antioquia del general Rafael Uribe Uribe y de Carlos Gaviria. Esto era lo que decía el presidente de la República en su cuenta de la red social de X. El gobierno nacional, recordemos, viene teniendo múltiples choques con los gobernantes antioqueños y con la representación de este departamento en el Senado y la Cámara, pues sus votos pocas veces le han sido favorables a sus proyectos. Pues recordemos también, señores, que son los mismos que siguen la posición ideológica de Álvaro Uribe Vélez de no hacer oposición política, sino de ir en contra del pueblo colombiano, porque son los mismos que nunca han apoyado en este caso las diferentes reformas que pide a gritos el pueblo colombiano. Ellos simplemente, por ir en contra de la marea, por ir en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, lo que han hecho es hundir reformas como la pensional, irse en contra como la reforma laboral, irse en contra de la reforma a la salud y otras más que nos favorecen a nosotros, los de clase baja. Ellos, como tienen más de 50 millones de pesos de saldo a favor mensual, no les interesa nada. Ellos están muy contentos con su trabajo y por eso se le van de frente al presidente. No porque esto no favorezca al pueblo colombiano, sino porque no hay una extorsión de por medio en los que ellos se vean beneficiados. Precisamente, el Trino abonó el terreno para la disputa con Federico Gutiérrez, quien la semana pasada, ojo, protagonizó otra tensión con la Casa de Nariño por asistir a Washington en los Estados Unidos, justo cuando el Ejecutivo adelantaba diálogos con el gobierno de Donald Trump para evitar la desertificación en la lucha contra las drogas. Federico Gutiérrez le respondió a Petro asegurando que el gobierno nacional en los 3 años que lleva en el poder no ha realizado acciones significativas por el desarrollo de Antioquia. Ha habido pelea por las vías 4G y por el metro del 80. ¿Por qué Petro se ha opuesto a esto? Y es algo que muchos colombianos no quieren o no saben, perdón. Pues son negocios que pretende realizar Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón como gobernador de Antioquia, con sus amiguitos. Dale los multimillonarios negocios a sus amiguitos para que ellos se vean beneficiados. Por esto, Federico Gutiérrez le respondió al presidente Petro: se te va a terminar el gobierno y no hiciste nada por Antioquia ni por muchas regiones de Colombia. Desde el principio sabíamos que no solamente no contaríamos con el apoyo del gobierno nacional, sino que teníamos muy claro que ibas a ser un estorbo completo. En eso sí cumpliste, respondía Federico Gutiérrez. Y otro que se lanzaba a este mundo de los ataques es el mismísimo Andrés Julián Rendón, que le respondía al presidente Petro porque Petro le dijo: Guillermino cayó en combate en mi gobierno y bajo el ejército de Colombia. No pudieron detenerlo antes. Guillermino equivocó su camino, pensó en ser guerrillero y se volvió traqueteo y cuidador de cultivos ilícitos. Otros desde el poder planifican ser bandidos y lo logran. Esto era una cachetada fuertísima al gobernador de Antioquia, que este mismo respondía, y lo podemos ver de la siguiente manera. Miren la respuesta de este señor. Alias Guillermino nació, se crió y se hizo millonario en el mundo criminal, que dice que gracias al gobierno Petro. De no haber sido por la paz total que les dejó a sus anchas para que capturaran las jugosas rentas del emprendimiento de polvo en blanco y la minería ilegal, otro hubiera sido el destino de él y otros jóvenes, lejos de la violencia y el crimen. Usted permite, como se muestra en el video, que muchos jóvenes idealicen el crimen. Toca seguir apelando
al valor de nuestros soldados y policías, que cumplen su deber constitucional y combaten a los criminales a los que usted trata como angelitos. Señor Andrés Julián, de verdad que está bastante equivocado. O sea, este señor fue una construcción y un hecho por parte del presidente de la República, Gustavo Petro. Yo no sé en qué mundo les cabe tanta locura a los miembros del Centro Democrático. Y para finalizar, miren esta. Segunda lancha destruida por Estados Unidos en el Caribe venezolano. Donald Trump anunció el segundo ataque de las Fuerzas Armadas a una lancha cerca a Venezuela. Ojo con esta información, señores, porque Estados Unidos está metiendo presión. Ni siquiera saben quiénes son las personas que van ahí, por qué van ahí, sino a lo agreste realizan estas actuaciones y eliminan todo. Hombre, háganlo de otra manera, como lo hace el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Sin estas embarcaciones van turistas, sin estas embarcaciones van pesqueros, pueden caer muchos inocentes, porque no se sabe ni siquiera la identidad de estas personas. El ataque ocurrió mientras estos disque narcoemprendedores de polvo en blanco confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando polvo blanco ilegal. Según el ataque a las lanchas en aguas del Caribe en 15 días, el primero ocurrió, como ya sabemos, el 2 de septiembre. Ese mismo día el gobierno anunció su intención de atacar al polvo blanco de la región, que es la ruta del Caribe para llegar a los Estados Unidos. Maduro, líder en Venezuela, insiste en que la avanzada busca sacarlo del poder. El complejo antecedente, el New York Times reveló que la primera lancha destruida habría dado vuelta a su curso antes que se arrancaron los disparos y lo que ya sabemos. Eso suscita dudas sobre la argumentación del presidente norteamericano, que defendió el ataque señalando que era cuestión de defensa propia ante la amenaza del polvo blanco que supone para su país, donde 100.000 personas fallecen al año por este tipo de sustancias. Sin embargo, expertos y abogados en la materia consultadas por el New York Times refutaron la idea de que presuntos emprendedores de polvo blanco en un bote en medio del mar sean una amenaza inminente a la seguridad nacional, equivalente a un ataque armado. Además, si la lancha alcanzó a devolverse, según los expertos, entra la discusión el manejo que debió darse al ataque en aguas internacionales. En esos casos, son las fuerzas del orden quienes deberían entrar a responder y no los militares norteamericanos. Esto deja muchas dudas y deja en claro también la posición de los Estados Unidos de tratar de irse también a Venezuela a quedarse con la riqueza. Uno puede estar de acuerdo o no con Nicolás Maduro, pero es un chicharrón, como lo ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, que ellos mismos deben solucionar. Así que colombianos, esta información tan valiosa es muy importante que todos ustedes nos ayuden a compartirla. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.